Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y pueda vivir. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió que su cuerpo estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿por qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Bien, hermanos, antes de la predicación, los hermanos que deseen confesarse, el Padre Milton está en el confesionario para quienes deseen hacerlo. Vamos, hermanos, a meditar el Evangelio de este día. Nomás alguna indicación: es bastante largo el Evangelio, no se vayan a dormir. Me gustaría decir una idea de cada cosa que hoy aparece en el Evangelio, así que yo le pido a los que siempre están más atentos en la misa y me hagan el favor y me ayuden, y siempre estén echando un ojo a la izquierda o a la derecha, y al que esté dormido dele un coscorrón, por favor, ¿verdad? ¿Me van a ayudar? Levanten la mano los que están dispuestos a ayudarme. Bien. Ojalá que el que levantó la mano no sea el primero que se duerma, ¿verdad? Bien. Hermanos, si ustedes se fijan hoy, el Evangelio de Marcos
es muy humano al presentarnos a Jesús. Cuando digo muy humano es porque nos está hablando de cosas reales, de cosas concretas que aparecen en la vida diaria de nosotros. Ya hemos escuchado el libro de la sabiduría que dice que Dios nos había creado sin dolor, sin pena, sin sufrimiento. Dios no nos creó para la muerte. La muerte, el sufrimiento, la pena, la enfermedad vinieron como fruto del maligno y la van a padecer, dice el libro de la sabiduría, quienes se hacen al lado del maligno. Entonces, hermanos, el evangelio de hoy es la expresión de esa muerte que nosotros llevamos en nuestra vida, la debilidad, la carne, la enfermedad, los problemas, las dificultades. Pero detrás de todo ese vasto mundo, hermano, que es la realidad que usted y yo ahora vivimos, detrás de todo ello cabe hacernos una pregunta: ¿será para nosotros Jesús el mismo Señor que hoy hemos escuchado en el evangelio? Porque ninguno de nosotros, hermanos, estamos exentos, ya hemos pasado, vamos a pasar por situaciones similares a las que hemos escuchado, lo que le tocó a vivir a este jefe de la sinagoga llamado Jairo con su hija, estos 12 años de sufrimiento de la mujer hemorroísa. En algún momento usted y yo hemos pasado por esa situación y vamos a pasar si todavía no hemos tenido esos problemas. Pero la pregunta sería: ¿quién es Jesús para mí? Si yo tengo fe, si yo persevero en la vida espiritual, si yo llevo una vida cristiana permanente, ¿quién es Jesús para mí? Porque lo vamos a decir, hermanos, será con toda certeza: Jesús, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, es un personaje muy lejano todavía para muchos católicos que miramos muchas veces en las actividades de nuestra iglesia. El Dios que buscan todavía es un Dios lejano, un Dios que no toca sus vidas, un Dios que todavía no es capaz de arreglar sus problemas y sus necesidades. Eso es Jesús para muchos católicos todavía, hermano. Y por eso hoy quizás la experiencia que vivió Jairo y la experiencia que vivió la hemorroísa nos sirven para adentrarnos y hacer un examen de conciencia. ¿Quién es Jesús para mi vida, para mi familia, para mi comunidad, para mi parroquia? Porque si al Señor no lo vamos a hacer obrar en nuestra vida, si el Señor no se va a manifestar en nuestra iglesia, ¿qué tipo de Dios estamos siguiendo? ¿O qué tipo de Jesús estamos nosotros tratando de encaminarnos con Él, hermano? Es decir, quizás ese Dios es un Dios fantasma, un Dios de temporadas, un Dios que sabe de dónde, hermanos, pero no ese Dios que está cercano a mi vida, sin que quizás yo lo haya descubierto después de tantos años. Hoy las escenas que aparecen en el evangelio son muy bonitas, y ojalá que usted y yo viéramos el reflejo quizás en estos dos problemas que aparecen hoy en el evangelio. El trasfondo, hermanos, es el siguiente. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En la mente de Dios, hermano, es lo que vino a revelar Jesús. En la mente de Dios no hay excepción de personas. Porque en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento Jesús se vino a encontrar que el judaísmo y los dirigentes de la religión judía discriminaban a ciertas personas. Eso era algo cultural, eso era algo civil, un invento de la sociedad como también lo tenemos ahora. Porque hoy en nuestra sociedad están los discriminados, los despreciables, los que nadie da nada por ellos, hermanos. Así con esa cultura se encontró Jesús también. Y era algo que venía desde muchos años atrás. Y una de las personas indeseables, una de las personas más discriminadas en la cultura judía era precisamente la mujer, hermanos. Los mismos libros del Antiguo Testamento nos hablan del justo, nos hablan del hombre santo, nos hablan del hombre que hace la voluntad del Señor. ¿Por qué? No habla en un lenguaje femenino, porque la mujer en la cultura judía es segregada de la sociedad, la mujer no cuenta. Hasta el punto que el esposo, ¿verdad?, tiene permiso de la poligamia, es decir, puede tener 3, 4 y 5 mujeres en la cultura judía por la misma discriminación. ¿Y qué es lo que hace? Cuando el hombre sale con sus 5 mujeres a la calle, las 5 mujeres van caminando 10 pasos detrás de él. La misma discriminación, hermano, las mismas leyes, las mismas costumbres de la sociedad hacen que la mujer no cuente. Entonces de aquí vamos a entender, hermano, cómo el Señor no le va a interesar romper leyes terrenales,
romper con la costumbre de su pueblo, porque Él ha venido a manifestarse a todos sin hacer distinción, para hacerle ver al pueblo de Israel que para Dios no hay distinción de personas, que para Él todos cuentan. Y hoy se acerca, hermano, el Señor a dos: una niña de 12 años, hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, y una mujer que llevaba 12 años de sufrimiento. El Señor Jesús no le interesan los moldes de este mundo, hermano. Él no se detiene, ¿verdad?, en aplausos. Él no se detiene en señalamientos. Él no se detiene en el qué dirán, como muchos cristianos católicos, ¿verdad?, que no se atreven a marcar la diferencia en medio de la sociedad porque tienen miedo a los señalamientos, tienen miedo al qué dirán, tienen miedo que se burlen de Él. Al Señor no le va a interesar eso. Él lo que quiere es acercar el amor de Dios a todas las personas. Y va a comenzar la primera escena del Señor. Él acaba de desembarcar, hermanos, y en la orilla del lago está una multitud esperando. Y entre la multitud se hace acercar a Él un jefe de una sinagoga. Y inmediatamente cae postrado de rodillas, hermano. Oigan bien quién era: un jefe de sinagoga, es decir, una persona de mucho prestigio en la cultura judía. Señor, mi hija está terriblemente enferma y ve a mi casa, Señor, para que imponiéndole las manos mi hija pueda curarse. Inmediatamente el Señor lo levanta a Jairo y le dice: Jairo, yo voy a tu casa, vente y vámonos. Y el Señor comienza a caminar. Mi hija, Señor, está terriblemente enferma, yo quiero que vayas para que le imponga las manos y esta hija pueda vivir. Hermano, cuando usted y yo en medio de las circunstancias de la vida andamos buscando al verdadero Señor, Él se hace el encontradizo. Y en ese postrarse y adorar al Señor, allí comienza un diálogo de tú a tú con el Señor. Yo le hablo, yo le expreso al Señor mi necesidad, yo le cuento mi problema. Inmediatamente viene la respuesta del Señor: Jairo, yo iré a tu casa para que tu hija se cure. Es decir, el Señor está esperando así con los brazos abiertos que nosotros lleguemos. Muchos cristianos de nuestra iglesia no son destinatarios de los favores de Dios porque no hemos buscado todavía, hermanos. Hay personas que no saben cómo buscar, dónde buscar, cómo pedir. Jairo, un jefe de la sinagoga, un hombre que de repente no sabía mucho de Jesús, pero él tiene algo en su corazón, una gran necesidad. Su hija está a punto de morir. Señor, yo quiero que vayas a mi casa, imponga las manos. Yo quiero que mi hija se cure, Señor. En ese encuentro personal, en esa búsqueda, no me voy a encontrar con nadie más, sino con el mismo Señor, que inmediatamente me va a dar una respuesta. Y yo sé, hermano, que en nuestra iglesia, bendito sea Dios, hay tantos testimonios de hermanos que han buscado y han encontrado el favor y el milagro del Señor. El problema es, hermano, que en medio de las preocupaciones y de las penas, ¿sabe lo que hacemos? No buscar al Maestro, buscar otros refugios, ¿verdad?, para que pase el problema, para que pase la situación. Hay hermanos ahogándose en una situación terrible del matrimonio, pero ¿qué es lo que hacen? Buscar el refugio del alcohol, buscar el refugio de otras mujeres, buscar el refugio de los cheros, ¿verdad?, queriendo olvidar con ellos los problemas, en vez de buscar al Señor, en vez de ir y postrar: Señor, mi matrimonio está terriblemente mal. Y así como tú creaste el matrimonio, yo creo que solo tú puedes rehacer mi matrimonio, Señor. Así como tú me regalaste un hijo, Señor, yo creo que solo tú puedes enderezar la vida de ese hijo, Señor. Así como tú un día me regalaste una hija, así tú la puedes sanar. Así como tú un día, Señor, dijiste que por tu llaga seríamos curados, tú puedes sanar mi enfermedad, Señor. El problema es que no buscamos, hermano. Ay, hermana, no le hemos visto en la iglesia. Ay, padre, es que viera cuántos problemas he tenido. Como si en la iglesia hubiera gente que no tiene problemas. No le hemos visto en las reuniones. Ay, viera cómo he estado enferma. Como que los que venimos a la iglesia no nos enfermáramos. Si la iglesia es para la gente que tiene problemas, para la gente que se enferma, para la gente que tiene necesidad. ¿O no es así, hermanos? ¿Por qué buscamos otros refugios cuando tenemos circunstancias adversas en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que ir a otros lados? ¿Por qué tenemos que buscar otras soluciones que no son las favorables, hermanos? Pues entonces, ¿verdad?, el Señor va de camino, hermanos. Él le ha dicho inmediatamente a Jairo: no te preocupes, Jairo, yo voy a ir a tu casa. El Señor no se va a detener en señalamientos y le va a decir: Jairo, no puedo hacerte un favor.
porque tú eres un jefe de sinagoga y qué va a pensar la gente de mí cuando entre a tu casa. El Señor no se detiene en eso, inmediatamente Él ve una necesidad y Él va pronto, hermanos. El Señor no es como muchos servidores de nosotros que antes de servir ponemos el montón de peros, ¿verdad? Él inmediatamente dice: Jairo, yo iré a tu casa para que tu hija se cure. El Señor va de camino, hermano, y mientras va de camino mucha gente le está apretujando. Y va a haber una escena bien importante. Aquí se va a cortar la escena de Jairo y su hija y va a aparecer en escena otra mujer, hermanos. Había una mujer que padecía 12 años de flujo de sangre. Ya dice el Evangelio que esta mujer había gastado todo lo que tenía para vivir en manos de los doctores y en vez de mejorar había empeorado mucho más. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos vivido en carne propia también la misma situación? He intentado mi problema, he intentado en mi enfermedad, y en vez de mirar mejoría, en vez de ver que aquello está cambiando para bien, está cambiando para mal. ¿Cuántos, hermanos, no va creciendo el miedo en nuestro corazón? Porque he ido al doctor y hoy que he ido al doctor, después que me he hecho tanta medicina, el doctor me dice que estoy mucho más mal de mi enfermedad y que estoy todavía padeciendo otra cosa a consecuencia de esta misma enfermedad. ¿A cuánto no nos ha tocado eso mismo? Que la mujer hemorroísa llevaba 12 años de sufrimiento, pero eso no era nada. Que aquella mujer mirara aquella enfermedad en su cuerpo no era nada. El sufrimiento psicológico era el más grande de aquella mujer, hermanos. ¿A qué me refiero con el sufrimiento psicológico? Que una mujer que emanaba sangre de su cuerpo era considerada por la sociedad judía como una mujer impura. Y este era el sufrimiento más grande que llevaba aquella mujer. El sentirse despreciada de sus hermanos, de su familia, de la sociedad judía. Este era el sufrimiento más grande de la mujer. No solamente la enfermedad que llevaba clavada en su cuerpo, sino la enfermedad de su espíritu, de su alma. Esa pena, esa angustia, esa vergüenza que aquella mujer llevaba. Tener 12 años de emanación de sangre le hacía a aquella mujer, según el libro de Levítico y de los Números, la hacía a aquella mujer una mujer impura en la sociedad. En todo caso, esta mujer no podía ser tocada ni tocar a nadie, porque quien tocara a esta mujer que padecía flujo de sangre, según la ley judía de Levítico, quedaba impuro quien la tocara. Y si ella tocaba a una persona, de la misma manera quedaban impuros. Entonces esta mujer llevaba 12 años viendo salir mucha sangre de su cuerpo y 12 años sufriendo de vergüenza, hermanos. Qué duro es, hermano, padecer, ¿verdad?, la discriminación. Aquella mujer podía ir en la calle y cuando se encontraba otras personas, se pasaban al otro lado de la calle. Ahí viene una mujer impura, una mujer que padece flujo de sangre. Eso es duro, hermano, vivirlo en carne propia, ¿verdad? La discriminación, eso es difícil, ese es el sufrimiento más grande que pueda tener un enfermo. Pensemos hoy en los discriminados de nuestra sociedad. Los que padecen el cáncer, los que padecen el SIDA, las que son víctimas de la prostitución, hermanos, que son los indeseables de la sociedad. Quien los toque queda impuro. Muchos de nosotros, todavía estando en nuestra iglesia, queremos mantener esas leyes de Levítico, hermano, ¿verdad? Que no podemos relacionarnos con ciertas personas porque me van a contaminar, ¿verdad? Aquella mujer sufría la discriminación. Y de eso hay todavía en nuestra iglesia gente que vive con la ley de Levítico. Padre, ¿y qué tiene haciendo a esa mujer en pecado, leyendo ahí en la liturgia? ¿Qué tiene a ese en pecado, sirviendo ahí en el ministerio de enfermo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para señalar y para juzgar a una persona que tiene una situación particular de vida, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? A Jesús no le va a interesar eso, hermanos. Que aquella mujer sea una mujer discriminada y penada por la sociedad judía. Es decir, aquella mujer, por padecer flujo de sangre, ella no podía acercarse a nadie. Oigan bien, aquella mujer llevaba 12 años de sufrir emanación de sangre y 12 años de discriminación. ¿Qué significa eso? Esa mujer llevaba 12 años que nadie le podía dar un beso, nadie le podía dar un abrazo, nadie le podía dar un apretón de manos, nadie podía acercársele a aquella mujer para decirle: yo te quiero. Piensen qué sufrimiento más grande es ese, hermano.
Pero aquella mujer, ¿verdad?, en medio del anonimato y en medio de tanta discriminación, donde ella ya no podía fiarse de nadie, porque nadie daba un 5 por ella, ella oyó hablar de Jesús y se dio cuenta que Jesús iba a pasar por aquella aldea, y ella dijo: bueno, esa es la última oportunidad, ese es el último cartucho que tengo que quemar, y me voy a acercar a Él, y yo estoy seguro que con solo tocar el borde de su manto yo quedaré curada de mi enfermedad. Y aquella mujer va a pasar entre medio de las multitudes, se le va a olvidar el prejuicio, va a tratar de hacer a un lado aquella crisis psicológica de que no puedo tocar ni ser tocada por nadie. Pero dice aquella mujer: esta es mi oportunidad, y se mete entre la gente. Es decir, al meterse entre la gente, aquella mujer impura iba a contaminar a muchos al tocarlos y pasar por ahí. Pero ella rompe los prejuicios, ella rompe la discriminación y va en búsqueda, hermanos. Eso es lo que hace falta a muchos de nosotros en situaciones, ¿verdad?, particulares de nuestra vida. No importe lo que digan de usted, hermano, no importe los señalamientos que vayan a hacer de usted, hermana, usted métase entre la gente y vaya en búsqueda de ese maestro, que el Señor tiene una respuesta para usted. Es que ¿qué va a pensar hoy mis amistades, Padre, cuando me vean casado y vean que ahora voy de la mano para la misa con mi esposa? Que no le importe la discriminación de la sociedad. Usted métase entre la gente como aquella mujer, rompa los prejuicios y busque aquel que tiene una solución para su vida. Eso es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros. Romper con esos moldes de señalamiento, de prejuicios, ¿verdad? Aquellos conceptos o prejuicios psicológicos que no nos dejan buscar con libertad al Maestro. Ahí venimos muchos, ¿verdad?, con pena para la iglesia, que no me vayan a ver, sí, caminando de lado. Buscar al Maestro, buscar al Señor, no es ningún acto de vergüenza, hermanos. Ningún acto de vergüenza. Hay personas, ¿verdad?, que el Señor las ha sacado del pecado, y ahora que están recuperadas y viniendo a la iglesia, les da vergüenza que los vean venir a misa, venir a la iglesia, venir a buscar al Maestro. Pero cuando estaba tirado con moscas en la boca y en la calle, no le daba vergüenza. Entonces, hermanos, aquella mujer se hace pasar entre medio de las multitudes. Si ella había hecho un acto de fe, ahora que Él pase, yo lo voy a tocar, y yo estoy seguro que con solo tocar el borde de su manto yo quedaré curada de mi enfermedad. Y así pasó, y aquella mujer se metió entre la gente y tocó el manto del Señor, y ella sintió que había sido curada y que inmediatamente su cuerpo estaba sanado. Y entonces el Señor Jesús se da media vuelta y dice: alguien ha tocado mi cuerpo, alguien ha tocado mi manto. Todavía los discípulos no han entendido la situación, y le dicen los discípulos: Señor, mira cuánta gente te está apretujando y preguntas quién ha tocado tu manto. No, es que sí, el Señor iba caminando entre la multitud, muchos lo tocaban como lo tocan muchos católicos, pero una mujer lo había tocado con fe, y esa era la diferencia. Esa era la diferencia, hermanos. El Señor iba entre las multitudes. Muchos le tocaban con el brazo, otros le tocaban la cabeza, le tocaban la mano, pero había habido una mujer que la orilla del manto había tocado, porque el Señor sintió que algo diferente lo había tocado, porque aquella mujer lo tocó con fe. Para que el Señor responda en tu vida, no solo tienes que buscarlo como un espectador, búscalo con fe, hermano. Esa es la diferencia. ¿Cuántos de nosotros venimos todos los domingos a la misa? ¿Cuántos de nosotros venimos entre las multitudes a la Eucaristía y recibes el mismo cuerpo del Señor? No solo lo tocas, sino que te lo comes. Pero ¿por qué no sanamos de nuestras enfermedades? Porque no lo buscamos con fe. Mucha gente se pone en la fila de la comunión por costumbre, pero no por fe, hermanos. Esa es la diferencia. Una cosa es tocar al Maestro físicamente, y otra cosa es tocar al Maestro con fe, sabiendo que de Él va a salir una fuerza divina que me va a tocar, que me va a transformar, que me va a renovar. Haga un día la diferencia a la hora de la comunión, hermano. Véngase orando desde allá, desde su banca, y venga orando y vea en ese pedacito de pan el mismo cuerpo del Señor. Y cuando regrese a su banca, dígale: Señor, yo creo que hoy que he recibido el cuerpo tuyo, hoy yo solucionaré este problema. Hoy tendré fuerzas para hablar con mi esposo, hoy tendré fuerzas para hablar con mi hijo. Señor, hoy yo creo que yo voy a hacer esto porque tú has venido a mi corazón. Cuando así lo haga, usted va a regresar diferente a su casa,
después de la Santa Misa. Pero si regresamos, si venimos en la fila distraídos, recibimos al Señor por pura costumbre y rutina y regresamos a la banca a platicar o a ver cómo va vestida la otra o el otro, esa costumbre, una cosa es tocar al Señor físicamente y otra cosa es tocarlo con el alma y con el espíritu, hermanos. Con solo tocar el borde de su manto yo quedaré curada, dijo aquella mujer. Entonces el Señor se da vuelta. ¿Y por qué el Señor quiere saber quién le ha tocado el manto? Porque alguien me ha tocado y una fuerza curativa ha salido de mí. ¿Por qué el Señor no se detiene y está inquieto que entre la multitud alguien lo ha tocado? Alguien lo ha tocado de manera diferente. ¿Por qué el Señor está inquieto y quiere que le busquen ese hombre o esa mujer que lo ha tocado diferente, que lo ha tocado con fe? Porque el Señor no hace milagros a medias, hermanos. Por eso el Señor está inquieto y está buscando que le busquen a esa persona que lo ha tocado con fe. Señor, le dicen los discípulos, ¿estás viendo cómo te aprieta la gente y quieres que te busquemos a una persona que te ha tocado? Sí, muchos me han tocado, pero una sola persona me tocó con fe y búsquenmela, yo quiero saber quién es. Cuando el Señor está insistiendo, aparece la mujer temblorosa. ¿Por qué va temblorosa la mujer, hermano? Primero, porque ha sido destinataria de un gran milagro. Cuando en nuestra vida se manifiesta el poder de Dios, no hay más que miedo, temor, alegría, regocijo, entusiasmo, y estamos mal de los nervios por aquello que ha pasado en nuestra vida, hermanos. Y aquella mujer temblorosa, no solo por esa razón, sino porque ella cree que el maestro, como judío que es, la va a reprochar. Por eso aquella mujer va temblorosa y dice: Señor, quiero contarte toda la verdad. Yo soy aquella mujer. He padecido 12 años de flujo de sangre, 12 años que me ha discriminado la sociedad judía, y ya no podía más, no tengo un 5 en la bolsa, he gastado toda mi vida buscando una solución para mi enfermedad. Pero yo creí, Señor, que tú, el maestro de los maestros, podías hacer algo por mí, y efectivamente me he curado, Señor. Porque el Señor quiere ver a aquella mujer de cara, porque un milagro del Señor no se hace a medias. ¿Cuántas personas han recibido favores del Señor, pero no dan la cara por Jesús? Eso es importante, hermanos. Él no hace milagros a medias. Él quiere que lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Él ha hecho en su vida, usted dé la cara por Él. Y no tenga miedo de decir ante la gente: el Señor ha arreglado mi matrimonio, el Señor ha cambiado mi familia, Él ha cambiado mis hijos, Él me ha sanado de una enfermedad. El testimonio de las sanidades del Señor es algo que hace crecer la comunidad del Señor. Pero hoy todo mundo, ¿verdad?, recibe favores del Señor que se quedan en el anonimato. Cuando se calla un testimonio, una obra de Dios, eso es obra del maligno, hermanos. Porque ¿quién es el único que no quiere que se canten los milagros del Señor? ¿Quién es el único? Satanás. Él es el único, hermanos. ¿Cuántos reciben favores del Señor que quedan en el anonimato? ¿Quién me ha tocado?, dice el Señor. Quiero saber. Que dé la cara quien me ha tocado con fe, porque de mí ha salido un milagro, dice el Señor. Él no hace favores a medias, hermano, ni tampoco te reclama por un favor que te ha hecho, pero Él quiere que cuando Él ha obrado en nuestra vida, después demos la cara por Él, hermanos. ¿Quién me ha tocado? Él quería que aquella mujer dijera: yo fui, Señor, yo padecía 12 años de flujo de sangre y tú me has sanado, Señor. Él quería que aquella mujer ahora fuera valiente y no le tuviera miedo a la sociedad. Eso quería el Señor. Y esa tiene que ser nuestra actitud, hermano. Que no te dé vergüenza a tus compañeros de trabajo, ¿verdad?, de cantar lo que Dios está haciendo en tu vida. Que no te dé vergüenza contarle a tus compañeros de universidad o de colegio lo que el Señor ha hecho en tu juventud. Que no dé vergüenza contar a nuestros vecinos, así sean protestantes o sea lo que sean. No te dé vergüenza contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Dar la cara por el Maestro. Entonces, hermanos, viene inmediatamente una respuesta comprensiva del Señor. Cuando aquella mujer le develó toda la verdad al Señor, le dijo: mujer, tu fe te ha curado, vete en paz, le dijo Él. Escuchar, hermano, esas palabras del Señor es lo mejor que le puede pasar a una persona que ha tenido tanto tiempo de sufrimiento y de desgracia. Hija, es tu fe la que te ha curado. Vete en paz, le dijo el Señor.
¿Cómo creen que iba aquella mujer, hermano, después de 12 años de sufrimiento? ¿Cómo creen que iba aquella mujer? Alegre, entusiasmada, llena de alegría, con ganas de contarle a todo lo que el Señor había hecho en su vida. Se había acabado el sufrimiento, se había acabado el dolor. Ese es el Jesús de nuestra iglesia. Si no lo has estrenado, ¿por qué no lo estrenas, hermano? ¿Cuántos años de sufrimiento llevas en tu vida? Aquella mujer llevaba 12 años de emanación de sangre. ¿Cuál es tu sufrimiento y cuánto tiempo llevas que estás dejando que Satanás haga lo que quiera en tu vida con ese problema, con esa enfermedad, con esa dificultad, y no te has acercado todavía al Maestro? ¿Cuál es tu flujo de sangre, hermano y hermana? Porque nadie puede decir, bueno, aquella mujer tenía una enfermedad física, emanaba sangre, tenía algún problema, su naturaleza. Sí, pero no existe solo la hemorragia. Hay tantas enfermedades físicas y del alma que estamos padeciendo. ¿Cuántos llevamos más de 12 años, ¿verdad?, peores que aquella mujer, y no hemos estrenado a ese Maestro de nuestra iglesia todavía? Entonces, terminando el diálogo está de Jesús con aquella mujer, cuando inmediatamente llegan, ¿verdad?, unos de la casa del jefe de la sinagoga, de Jairo, y le dicen, mira, Señor, mira, Maestro, ya no moleste más a Jesús porque tu hija ha muerto. Hermano, ¿cómo se puede sentir usted, verdad, que en una situación tan terrible, verdad? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos padres sufren ahora el dolor de ver a un hijo, verdad, que se lo llevan preso porque de repente comenzó a andar en malos pasos y comenzó a meterse en cosas malas y le llegó una investigación y se la llevan, y comienza aquel padre a mover cosas de un lugar a otro para ver qué puede hacer para sacar a su hijo que está detenido antes de la primera audiencia y esto y lo otro, y le dice, mire, Señor, ya no se preocupe, ya no consiga dinero, ya no hay nada que hacer porque a su hijo lo han condenado para 30 años. ¿Cómo cree que se siente ese corazón de ese padre o de esa madre? Así le tocó a Jairo. Había ido a llamar al Señor cuando todavía su hija estaba enferma, es decir, estaba viva. Pero el Maestro se detiene para hacer un milagro, el milagro de la hemorroísa, y hoy le mandan a decir, ya no molestes más al Maestro porque tu hija está muerta. Es decir, en una palabra, humanamente hablando, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos estamos así en nuestra vida? Pensando que ya no hay nada que hacer. No, Padre, a mí el problema ya se me fue de las manos. Qué duro es escuchar, hermano, personas resignadas a la derrota. Una vez dijo una esposa, después de muchos años y de haber procreado hijos con su esposo, yo siento que a mi esposo ya no lo amo y he tomado la decisión de separarme. Qué duro es escuchar a una persona acostumbrada ya a la derrota, hermanos. ¿Cuántos andamos así en el alma, pensando que ya no hay nada que hacer? Pero el Señor alcanzó a escuchar, hermano. ¿Y qué le va a decir a Jairo cuando le dice, ya no moleste más al Maestro porque tu hija que estaba enferma ya ha fallecido, ya no hay nada que hacer, ya no lo molestes? Jairo, no pongas cuidado a la gente negativa, no pongas cuidado a esa gente, ¿verdad?, que lo único que hace es lamentarse. Solo basta que tengas fe y creas, Jairo, tu hija va a seguir adelante. Es importante, hermano, que en medio de esa situación donde parece que todo va empeorando, tengas cuidado de aquella gente que te rodea. Cuando estamos en el problema, en la enfermedad y en el dolor, generalmente vienen a nuestro alrededor personas que no vienen para hacernos un bien, sino para hacernos un mal. Cuando estés pasando un problema en tu vida y llegue alguien para ofrecerte un trago de licor, llegue alguien para lamentarse, dígale, aunque no tenga ánimos en su corazón, lárguese de mi casa, váyase porque yo no quiero esa solución. Es necesario que tengas cuidado qué personas te rodean cuando estás teniendo un problema. Porque muchas voces resuenan, hermano, y muchas voces son las del enemigo. Mas va a haber en el fondo una voz como la que le dijo el Señor a Jairo: Jairo, no tengas miedo, basta que sigas teniendo fe. ¿Qué le habían dicho los trabajadores suyos? Ya no molestes al Maestro, tu hija está muerta. Y oigan lo que le dice Jesús: Jairo, no tengas miedo, basta que tengas fe. ¿Sería capaz de creer usted cuando le han dicho que ya no hay nada que hacer, hermanos? Cuando humanamente se han acabado todas las posibilidades, ¿somos capaces de creer? Le aseguro que muchos de nosotros damos la media vuelta y peleados con el Maestro todavía le decimos: está bueno, Jesús,
Vine a tiempo cuando todavía mi hija estaba buena y no fuiste, y ahora mi hija está muerta, pero hoy me voy, no vuelvo a esta cochina iglesia como hacen muchos católicos, que cuando no reciben el favor del Señor se van resentidos de la iglesia, las sectas protestantes. Con el Señor, hermano, no se debe resentir uno. Él tiene la hora y el momento oportuno para hacer lo que va a hacer. Jairo, no tengas miedo, basta que tengas fe. Entonces el Señor va a continuar, hermano, su camino. ¿Y qué es la escena con la que se encuentra el Señor en la casa de Jairo, hermano? El Señor se encuentra con un alboroto y un gran griterío. ¡Ay, se murió la niña! ¡Ay, se murió la hija! Porque para curiosos, para chismosos y chillones somos número uno nosotros en la sociedad. Si lloramos hasta viendo la novela, lloramos hasta viendo el partido de fútbol, para chismosos, para curiosos y chillones somos número uno. Es decir, para fomentar una cultura de muerte, de fracaso y de destrucción, somos número uno nosotros. Hasta los de pastoral de enfermo dicen: ay, hermana, pobrecita, ¿verdad? Dios le ayude, hermana. Sí, está bastante mal, quién sabe, hermana, quizás se va a pelar hoy en la noche. Esas son las palabras de aliento que damos nosotros como iglesia. Entonces, hermanos, el Señor se va a encontrar con esa escena en la casa de Jairo. La gente era todo un alboroto y todo un griterío. Dice el Señor: ¿qué es tanto alboroto? Dijo el Señor: sálganse de aquí. Sálganse de aquí, dijo el Señor, solo me va a acompañar el padre y la madre de esta niña, y Pedro, Santiago y Juan. Los demás sálganse de aquí, porque la niña no está muerta, ella está dormida. Y dice la palabra de Dios que muchos se comenzaron a carcajear de él. Y es que el Señor nunca va a estar de acuerdo con gente negativa, con gente derrotista, con gente que fomenta una cultura de muerte. Nunca va a estar de acuerdo. Por eso el Señor los sacó fuera, hermano. Esa gente no la necesitamos en nuestras comunidades. Hay gente tan pesimista que no deja a Dios ser Dios en la familia, que no deja a Dios ser Dios en nuestra iglesia, porque dice: eso es por gusto, eso de los descansos en el Espíritu, esa manera de orar, eso de imponer manos, eso de milagros, eso es una mentira, eso es por gusto. ¿Cuántos creyentes derrotados en nuestra iglesia, hermano, que solo son llanto y lamento? ¿Por qué? Porque no creen en el Dios verdadero. ¿Cómo es posible que en las iglesias protestantes se esté proclamando a un Dios de bendición, a un Dios de sanidad, y no en nuestra iglesia, que es la verdadera, hermano? ¿Qué les dice eso a ustedes? Nuestra iglesia no es una iglesia de tradición, es una iglesia del Dios vivo, ahora y siempre, hermanos. Sálganse de aquí, le dijo el Señor, y muchos se reían de él. ¿Por qué se reían de él? Porque había dicho, ¿verdad? Esta hija no está muerta, Jairo, está dormida. Hermano, cuando usted siente que ha perdido ya todas sus posibilidades y que el milagro y que la bendición se ha ido de sus manos y que ya no hay nada que hacer, qué palabras tan esperanzadoras, qué palabras más llenas de aliento escuchar de la boca de Jesús decirle a Jairo y a su esposa: Jairo, tu hija no está muerta, está dormida. Qué palabras de bendición, hermano. El Señor las está diciendo. Siempre en medio de la prueba, en medio del dolor y de la dificultad, hay una palabra del Señor que te va a dar firmeza y confianza. Tu hija no está muerta, está dormida. Tu problema tiene solución. Tu enfermedad se va a curar. Esa deuda económica va a salir adelante. Hay que escuchar del Maestro una palabra que Él tiene en aquella circunstancia más difícil de nuestra vida. El problema es, hermano, que hay que aprender a escuchar cuáles son las voces que me confunden y la verdadera voz del Señor que me habla en medio del problema. Ahora, ¿dónde vas a escuchar al Maestro en medio del problema? No en medio del griterío de la gente chismosa y chambrosa, hermano. Lo vas a escuchar de rodillas en oración. Allí vas a escuchar al Maestro que te dice: ánimo, yo estoy contigo, vas a salir adelante. Allí vas a escuchar la voz del Maestro. ¿Qué es lo que llega, hermanos? Una escena tan humana de Jesús, ¿verdad? Ojo, el libro de los Números dice también, hermano, que quien tocaba a un muerto quedaba impuro también para toda su vida. Jesús va a romper este molde judío también.
No solo ha tocado a una mujer impura por el flujo de sangre, sino que hoy va a tocar a un muerto. La hija de Jairo, que tenía 12 años, estaba muerta. Y según el libro de los Números, tocar a un muerto era quedar impuro para toda la vida. A Jesús no le va a importar esa ley judía. Él llega y vean el gesto humano del Señor. Hija, a ti te lo mando, levántate. Y le dio la mano y la incorporó, hermanos. Si el Señor hubiera dicho: la ley judía manda que yo no puedo tocar a un muerto, el milagro no se realiza. Para que tú puedas ayudar a otra persona, tienes que romper con los prejuicios de este mundo y acercarte, hermanos. Acercarnos a ese que tiene el problema, a ese que tiene la necesidad. La iglesia del Señor, que somos usted y yo, no tiene que ser una iglesia escrupulosa, una iglesia de leyes. El Señor quiere llegar a muchas personas necesitadas con libertad, no importa cuál sea la situación de vida de aquella persona. La iglesia quiere llegar, pero cuando usted y yo comenzamos a hacer clasificaciones, esta sí, este no, esta sí, esta no, ¿quiénes somos nosotros para clasificar personas, hermanos? La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia humana, abierta a todo tipo de personas. Este come con publicanos y pecadores. A Jesús le importaba poco eso, que dijera la cultura judía. Hay hermanos que no pueden compartir con el miembro del otro grupo. Ay, porque me va a dejar impuro, me va a dejar impura. Yo soy de la Renovación y usted del otro grupo, así es que yo soy más santa que usted. Esas babosadas ya no sirven en nuestra iglesia, hermanos. Debemos romper esas estructuras humanas y buscar al hermano que lo necesita, hermanos. Niña, a ti te lo digo, levántate. Una sola palabra del maestro para que se hiciera el milagro. ¿Por qué se hizo el milagro de la resurrección de aquella niña? Porque hubo un hombre llamado Jairo que creyó y esperó y supo buscar hasta el último momento, hermanos. Después le dijo el Señor: no le cuenten a nadie lo sucedido, denle de comer a la niña. Qué bendición, hermano, cuando de verdad sabemos quién es Jesús y cuando de verdad sabemos creer en Él.